¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Oigan, este segundo comentario pues tiene muchos temas que se han generado en los últimos momentos, en los últimos minutos. Por supuesto, lo que es el de Lenia Batres, finalmente ya tomó protesta como integrante de la Suprema Corte de Justicia, desatando, por supuesto, muchos comentarios. Algunos que sin duda alguna vale la pena escuchar, vale la pena analizar, no, aun y cuando no sean similares a los que uno tiene, pero otros cargados de un clasismo, de un racismo verdaderamente vergonzoso, aunque por ser de quienes son, pues me queda claro que a ellos no les importa para nada este tipo de expresiones, incluso se ufanan de las mismas. El caso concreto del señor Javier Lozano, a quien algunos han apodado como el saco de pus. Para mí, sinceramente, más que eso, es un político ordinario, un político sumamente ordinario, alguien carente de cualquier educación, de cualquier calidad humana, esa soberbia que siempre lo acompaña y lo define como uno de los sujetos más deleznables que ha estado en el servicio público y que continúa viviendo de ese servicio público, no tanto porque sea parte de un gobierno o de una administración, sino por las relaciones que hizo, que generó durante el tiempo que estuvo tanto en el PRI como en el Partido Acción Nacional. Un hombre que, ustedes lo han visto, duró muy poco como vocero de la Coparmex, precisamente por ese tipo de limitaciones que tiene, ya que no es una persona inteligente, no es una persona que sepa debatir, no es una persona que tenga capacidades de oratoria, no es una persona ni siquiera con una capacidad de aterrizar sus conceptos, por decirlo de manera decente, así de claro. Es un tipo que de manera déspota, de manera agresiva, se refiere constantemente a los diversos temas de la vida nacional y que lejos de lograr una empatía, lo que logra es un repudio precisamente por esa actitud de cacique, ¿no? Esa actitud del clásico, de estos sujetos que se ven en las películas, que eran los que sacaban el fuete y le pegaban a los trabajadores y se montaban al caballo y decían, yo soy el patrón y demás. Yo he tenido muy pocas oportunidades de platicar con él, se lo digo abiertamente, nunca me ha quedado tomar una entrevista, ya no lo busqué muchos años después. En alguna ocasión tuve una pequeña charla con él cuando estaba supliendo en un noticiero y desde ahí sus actitudes me parecían de verdad muy, pero muy simplonas, muy poco sustentadas, ¿no? El clásico gritón de la fiesta, el clásico vociferante, el clásico bravucón, algo así como Alito Moreno, ¿no? Pero poblano, en pocas palabras, ¿no? Un porro en toda la extensión de la palabra. Bueno, pues ¿a qué voy con esto? Vamos a ver primero esta información, si les parece bien. Lenia Batres toma protesta ya como ministra, asume precisamente como integrante de la Suprema Corte de Justicia para el periodo 2024-2039, con críticas a las decisiones de ese máximo tribunal del país, al que acusó de excederse en sus funciones, legislar, tomar decisiones anticonstitucionales y no someterse al tope de salario presidencial. Tenemos una constitución subordinada a la Suprema Corte, es lo que advirtió en la ceremonia de investidura como ministra de la Corte, efectuada en el Salón de Plenos y en donde Batres recibió de la ministra presidenta Norma Piña la toga como nueva integrante del máximo tribunal del país. Norma Piña, que en definitiva no estará nada, pero nada, nada contenta. Mire, lo comentamos en alguna otra ocasión cuando abordamos el tema de Lenia Batres. Por supuesto que en la Suprema Corte de Justicia se hace política y no de ahora, simplemente que ahora estamos más enterados o más relacionados o más involucrados en el devenir del máximo tribunal del país, pero desde siempre así ha sido en los debates, en las discusiones, en lo que se aprueba, y han sido Supremas Cortes o ministros cercanos al neoliberalismo los que han predominado. Desde el famoso manotazo de Ernesto Zedillo, que fue literalmente un golpe de Estado a la Corte, con el pretexto de modernizarla, hasta la fecha,
nos hemos topado, por supuesto, con ministros y ministras quienes han ejercido como los grandes legitimadores del despojo a nuestro país de recursos naturales, del ejido, de las playas, que han aceptado, avalado cambios constitucionales. Y sí, por supuesto que hay casos en donde le han puesto un parón al Poder Ejecutivo, otro al Legislativo, pero en realidad son escasos y son casos y momentos en los que el presidente de la República en turno no ha gozado de su poder máximo. Entonces, sí, lo hemos dicho y lo voy a reiterar siempre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta ahora es cuando se manifiesta como un ente independiente, un ente aparte, que puede debatir públicamente con el primer mandatario y lo hace porque en su mayoría, pues son integrantes todavía hoy por hoy de la derecha, de la formación de derecha, de la formación neoliberal, y tienen ese choque directo con el presidente de la República por la visión que cada quien tiene del país. Entonces, por supuesto que la Suprema Corte por primera vez está jugando un papel públicamente en materia política, pero siempre ha hecho política. Ha tenido personajes como el ministro Góngora o como el ministro Anguiano o como el ministro Azuela o muchos otros, propio ministro Saldívar, Olga Sánchez Cordero, en fin, ministros y ministras que han sido de derecha, de izquierda y que con base en eso han llevado a cabo fuertes debates al respecto. Lenia Batres llega a darle una discusión ideológica que me parece necesaria en la Suprema Corte de Justicia, despojándonos siempre de este matiz tan común de los integrantes del Poder Judicial, quienes se sienten completamente paridos por Dios y que el Poder Judicial no se toca y que ellos están por encima del resto de las mexicanas y de los mexicanos. Sinceramente, más allá de esta actitud, pues nos topamos precisamente con una necesidad de discusión, con una necesidad de debate al interior del máximo tribunal del país y sobre todo con que las fuerzas sean mucho más equilibradas en esta visión de Estado. Por lo tanto, a mí me parece que Lenia Batres, que llega pisando fuerte con estas críticas y que muestra definitivamente cuál es su intención política, cuál es su visión partidista de lo que debe de ser México, pues sin duda alguna va a venir a abonar a estas discusiones. Lo que es importante, lo hemos dicho en otras ocasiones, es que no cambie sus principios o sus valores por una cuestión netamente de intereses personales o privados. Eso me parece fundamental, porque tú puedes tener una visión de derecha, tú puedes tener una visión de izquierda, pero siempre discutiendo y debatiendo lo mejor para el país. Y en este marco no podemos dejar de lado, por supuesto, que el próximo sexenio habrá una discusión relacionada con el sistema de justicia en México. Un sistema de justicia que, por supuesto, tiene pendientes muchos cambios. La gran pregunta es si la reforma que propondrá al final de su sexenio López Obrador o que propondría Claudia Sheinbaum cuando llegue a la silla del águila es lo que realmente permitirá una modernización del poder judicial. Un poder judicial en donde la verdad de las cosas, más allá, insisto, de lo que se quiera creer, pues en definitiva sí tiene que entrar a debate qué es lo que ha hecho y qué no es lo que ha hecho. Nos topamos con un gremio que definitivamente sí es un gremio que considera que nadie más que ellos pueden discutir asuntos jurídicos, por ejemplo, ¿no? Que es un asunto entre abogados, en pocas palabras, entre jueces, entre magistrados. Entonces, por eso para ellos pensar que la gente decida quién va y quién no va, pues es algo totalmente inadmisible. Y entonces se enrollan en esta narrativa tramposa de que el Poder Judicial no se toca, aun cuando el Poder Judicial mismo sabe perfectamente en dónde están sus hoyos. Pero entonces ya caen en un enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, particularmente con lo de López Obrador, y ya no están escuchando, así de sencillo, porque aunque ellos sepan que sí requieren ese cambio, no lo van a querer aceptar porque lo está proponiendo un presidente de izquierda. Así de sencillo. No estamos hablando de que el Poder Judicial, que obviamente pasa por la Suprema Corte de Justicia, pasa por jueces, pasa por ministerios públicos, pasa por diferentes áreas, es de que deberían de elaborar contrapropuestas, deberían de elaborar ideas, conceptos participativos, ¿no? Que se los presente no solamente a López Obrador, sino también, por supuesto,
a Claudia Sheinbaum cuando tome el poder y que desde ese escenario puedan razonar realmente, ¿no? Una reforma de fondo en realidad, pero caer en pugnas, caer en enojos, caer, por supuesto, en esta cerrazón de que no va a haber ningún cambio porque nosotros decimos que no hay ningún cambio, pues perdón, los países se están dando un verdadero balazo en el pie. Y mire, obviamente su servidor no es abogado, ni pretende serlo, ni mucho menos, pero sí me ha tocado acompañar a muchos mexicanos y mexicanas quienes nos han hecho el favor de acercarse para pedir que los ayudemos a divulgar casos de injusticia, desde temas en que sus hijos son levantados por policías, son incriminados, madres a las que les arrebatan los hijos porque el Ministerio Público es un corrupto, porque el juez firmó a favor de tal personaje, en fin, varios casos en definitiva nos han tocado desde que estábamos en Radio Red, después en la Octava, después de forma independiente, y ahí nos hemos podido dar cuenta cómo funciona un sistema de justicia totalmente podrido. Un sistema de justicia en donde el acceso a la misma no está garantizado para la mayoría de nosotros. Y no es que la gente esté capacitada o no esté capacitada para opinar. Opina porque sabe lo que es padecer el día a día de ese poder judicial, de las fiscalías, de los MPs, de los jueces, en fin, de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando elevamos casos como, por ejemplo, el de Brenda Quevedo o elevamos casos el de Israel Vallarta, personas que están en la cárcel sin sentencia, en pocas palabras, y que están ahí porque Norma Piña tiene una relación, por ejemplo, con Isabel Miranda de Wallace y otros más, por citarle simplemente un caso. Entonces estamos hablando sinceramente, ¿no? De que se requiere sí o sí, por supuesto, un debate sobre el sistema de justicia de de este país, no dejarlo solamente en una reforma política, porque esto es muy importante, no se trata solamente de una discusión política, se trata de una discusión que vaya mucho más allá de esto y que realmente pueda aportarnos un poder judicial totalmente moderno, que realmente responda a las necesidades de de las mayorías. Eso para mí es fundamental, fundamental. Pero si de parte del Poder Judicial, del sistema judicial, hay esta arrogancia de decir, yo no le entro, ¿no? En pocas palabras, y porque yo a mí nadie me toca y porque yo soy perfecto y demás, pues sinceramente me parece que estamos ante el mejor ejemplo de por qué se debe de modernizar. Viven totalmente fuera de una realidad en el día a día de los mexicanos. ¿Ustedes qué opinan sobre ello? Estaba viendo, por ejemplo, a Héctor de Mauleón, a Joaquín López Dóriga, ¿no? Titular Pobre México, caray, cuando se están las imágenes de Lenia Batres, ¿no? Y ya tomando la toga por parte de Norma Piña, este hashtag que le sigue, por supuesto, otros personajes, pues cercanos, por supuesto, al Frente Amplio por México y que vienen a ejemplificar lo que les acabo de decir, ¿no? Se los vienen a ejemplificar, la soberbia, esa soberbia, una soberbia que aparte de todo, perdón, pero los mata, los acaba. Oiga, este comentario quiero redondearlo con dos temas en materia de seguridad, si ustedes me lo permiten. Y uno de ellos, por supuesto, lo que pasa en Tabasco. A ver, en Tabasco, de manera simultánea, tiendas de autoservicios de conveniencia y comercios locales de varias colonias de la ciudad de Villahermosa fueron asaltados por grupos de delincuentes que portaban armas largas y cubrían sus rostros con pasamontañas, algo que se dio a conocer mediante WhatsApp por parte de diversos vecinos. Fue por ahí de las 2 de la tarde, comenzaron a circular videos en redes sociales de los atracos a diversos locales comerciales y tiendas como Oxxos, Extras, Electras, en donde se aprecia a las personas con armas ingresar a estos lugares, amenazan a los demás y se llevan el dinero de las cajas y algunas pertenencias. Lo hemos dicho ya en otras ocasiones. En lo personal, por supuesto, no voy a minimizar la violencia que vive México. Es un problema que se viene arrastrando ya desde hace mucho, pero mucho tiempo. Sí creo que hay avances, no perceptibles todavía, pero que esta estrategia de atender las causas desde el origen comienza a dar ciertos resultados que por supuesto no se sienten, no se resienten como tal y que para una persona que está inmersa en esta violencia, que padece todos los días la extorsión, que padece las balaceras, que padece los levantones, pues con toda razón me va a decir de qué me estás hablando, maestro. No, esa es la verdad. Pero ahí va poco a poco este asunto que no va a ser de inmediato, no iba a ser inmediato, que por lo menos se necesitan 2 sexenios más para poderlo
controlar, sobre todo, insisto, por los intereses que están detrás del mismo, que no pasan solamente por simples delincuentes que se organizan para ir a asaltar un Oxxo. Si fuera eso, perdóneme, sería mucho más fácil combatirlos con las propias Fuerzas Armadas, ajá, con las propias policías locales y judiciales. No, aquí estamos hablando de un tema de seguridad que muestra un sistema podrido, un sistema que genera precisamente esta violencia por un interés político empresarial, así de simple. Y como tal, sin descartar, por supuesto, que hay hechos aislados o hay hechos, por supuesto, que no están vinculados directamente porque alguien arriba los dictamine, pero casos tan mediáticos, en pocas palabras, sí tienen que ver con estos intereses. Y para mí, el hecho de que salgan varios sujetos grabándose, asaltando un solo lugar en Villahermosa, que es la tierra de López Obrador, en Tabasco, pues sí me queda claro que tiene una intención de mandar un mensaje de caos, un mensaje de inestabilidad, y que, ¿para qué? Para generar miedo, todo en medio de un discurso, una narrativa política, una narrativa mediática creada por personajes como Max Cortázar o Alejandro Quintero, que son muy, pero muy probables, muy posibles de hacerlo. Con esto estoy solvente, insisto, estoy minimizando la violencia, no, estoy justificando estrategias del gobierno, no, simplemente estoy tratando de explicar o entender esta violencia que se está generando en Tabasco. Por ejemplo, Tamaulipas. En Tamaulipas se equivoca Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, cuando dice fueron rescatados. No, no fueron rescatados, como bien lo señaló posteriormente el presidente López Obrador. Fueron liberados 31 migrantes. Hay expertos, expertas que dicen esto se debe a que a los criminales no les gusta que se les calienten las plazas y entonces con temas tan mediáticos, ellos prefieren ya regresarlos y se acabó. Yo sí difiero mucho de ese sentido. Yo creo que esa es una narrativa ya bastante vieja que se ha venido manejando a través de distintas oportunidades. Yo sigo creyendo y estoy convencido tristemente de eso, que el crimen organizado en sus diferentes ramificaciones es parte del Estado, es parte de un Estado erosionado, es parte de una economía criminal, de una élite criminal. Y que más allá de que a los cárteles les calientes la plaza, es una cuestión de negociación entre gobiernos y este crimen organizado. ¿Para qué? Para que no haya este tipo de situaciones que puedan generarles este tipo de mensajes o este tipo de circunstancias. Sí podríamos hablar de un calentamiento de plaza, pero no bajo la figura que conocemos del narcotráfico o de los delincuentes que andan a pie. No, hablamos de una discusión y de una disputa política, hablamos de una disputa entre élites políticas, hablamos de una disputa entre el grupo de cabeza de vaca muy capaz de generar este tipo de caos en Tamaulipas y el de Américo Villarreal, con la finalidad de que no hicieran algún daño a estos migrantes y pudieran liberarlos. Por supuesto que hubo esa negociación a la altura más alta. No fue el jefe de la policía que se acercó con el jefe de los polleros, ni mucho menos, porque ambos están recibiendo órdenes. Entonces, para mí este caso, como el de Tabasco, confirma lo complicado que es este tema de la seguridad, porque el tema de la seguridad, lo decíamos, no es solamente un asunto que limite a México, es un problema que va más allá de nuestras fronteras y que el origen de tanta y tanta violencia tiene que ver con asuntos netamente económicos y que por lo mismo es tan complicado de erradicar y que no pasa simplemente por ser un juego de policías y ladrones. ¿A ustedes qué opinan? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pulgar arriba si les gustó el video, compártanlo. Por supuesto, déjenos su comentario, denle a la campanita, suscríbanse y con base en sus posibilidades échenos el super chat de super gracias, si no, la visualización orgánica es suficiente. Gracias, nos vemos mañana.